Hay momentos que comienzan sin avisar, sin ruido ni señales evidentes. Un día más que transcurre con la normalidad aparente de siempre. Una rutina que parece inmutable, hasta que algo se quiebra. A veces, las desapariciones no son abruptas ni violentas. Son pausas invisibles, perdidas, que no golpean con fuerza, pero que no dejan de inquietar. Un paradero que se borra sin explicación, un rastro que se esfuma sin dejar huellas claras, una vida que se detiene sin cerrar el capítulo. Y lo más inquietante es la incertidumbre, esa pregunta que crece en la nada, que no encuentra respuesta ni consuelo. Hoy vamos a escuchar la historia de alguien que a primera vista parecía tener un camino definido, una joven con familia, con proyectos y con una vida por delante. Nadie espera que algo así pudiera pasarle a ella. Sin embargo, en diciembre del año 2011, Phoenix Coldon desapareció sin dejar pistas. Su camioneta fue encontrada abandonada, con sus pertenencias intactas, pero ella no estaba. Desde entonces, la búsqueda no ha cesado, pero la verdad sigue siendo un misterio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Phoenix Lucille Coldon nació y creció en un entorno que, aunque con sus complejidades, ofrecía cierta estabilidad. Provenía de una familia numerosa, profundamente religiosa y con fuertes raíces en su comunidad. La familia Coldon era conocida por su dedicación a la fe y a los valores tradicionales, y Phoenix, desde joven, mostró un carácter reservado, una personalidad reflexiva, pero también un fuerte sentido de la responsabilidad. Su educación fue mayormente en casa, un aspecto importante para comprender su mundo interior y la manera en que se relacionaba con su entorno. En un contexto donde la educación doméstica responde tanto a convicciones religiosas como a la búsqueda de protección frente a influencias externas, Phoenix desarrolló habilidades intelectuales destacadas y mantuvo un perfil bajo, evitando conflictos y manteniéndose cerca de la familia. En diciembre del año 2011, Phoenix estaba a punto de cumplir 24 años y, como muchos jóvenes de su edad, atravesaba un momento de transición. Había completado estudios universitarios y se preparaba para los próximos pasos en su vida personal y profesional. Su entorno familiar describe a una mujer con metas claras, comprometida con su comunidad y con un futuro por delante que parecía prometedor. Pero justo en ese momento, una serie de acontecimientos comenzaron a marcar un quiebro. No se trató de un evento puntual que anunciara la tragedia, sino de una cadena sutil de señales, pequeñas fracturas que a simple vista podrían pasar desapercibidas, pero que en un conjunto revelaban una realidad diferente a la imagen pública. El domingo 18 de diciembre del año 2011, Phoenix se encontraba en su hogar, en Spanish Lake, en Missouri, situado en el condado de San Luis, conocido por sus contrastes sociales y económicos, donde comunidades afroamericanas enfrentan desafíos estructurales vinculados a la pobreza y a la desigualdad. Esa mañana no hubo señales que alertaran a su familia de que algo fuera a cambiar. Phoenix entonces tenía 23 años, tenía planes rutinarios y no manifestó intenciones especiales. Phoenix cogió su camioneta y se sabe por declaraciones de familiares que salió de casa sin su bolso
sin sus documentos personales ni sus gafas. Estos elementos eran parte de sus objetos cotidianos y nunca los dejaba de forma habitual. Tampoco llevaba puestos sus zapatos. Fue un dato que llamó la atención cuando más tarde se hallaron sus pertenencias. Pero estos indicios sugieren que no planeaba alejarse de manera consciente o planificada. No existen registros oficiales de llamadas o mensajes enviados desde su teléfono a partir de esa mañana. Tampoco hubo actividad bancaria o en redes sociales, lo cual generó la primera alerta para sus familiares, quienes intentaron comunicarse con ella, pero sin éxito. A las 5:30 de la tarde, la policía de San Luis recibió un aviso de un vehículo abandonado en una de las zonas conocidas por su alto índice de criminalidad y problemas sociales. El coche fue encontrado con la puerta del conductor abierta y estacionada, pero las primeras informaciones indicaban que el motor podría estar encendido. Pero una inspección más detallada desmintió esa versión. La camioneta estaba apagada en el momento del hallazgo, descartando así la posibilidad de un abandono precipitado o una emergencia inmediata que hubiera requerido dejar el vehículo en marcha. Legalmente, la situación se presentó compleja. La camioneta fue hallada en Illinois, mientras que Phoenix era residente de Missouri. Esto generó una coordinación entre departamentos policiales de dos jurisdicciones diferentes. Un proceso que, según la familia, fue lento y poco eficiente. La frontera entre estados no solo era una línea geográfica, sino también un límite administrativo que en ocasiones dificultó la fluidez de las investigaciones. Además, la ausencia de registros de actividad posterior en teléfonos, bancos o redes sociales profundizó el misterio. No hubo ninguna señal de que Phoenix hubiera decidido abandonar su vida. Tampoco se encontraron cámaras de seguridad que captaran movimientos relevantes en el área del entorno a donde abandonó el vehículo. Para los padres, en esos primeros momentos, cuando Phoenix no respondía a llamadas ni a mensajes, pensaron que quizás su hija se había retrasado. Pero a medida que pasaban las horas y no había señales, ese silencio comenzó a adquirir peso. Y fue ese mismo día, en la noche del 18 de diciembre, cuando los Coldon decidieron contactar con la policía. Pero no fue un proceso inmediato y ni sencillo. La ley de Missouri, como en muchos otros estados de Estados Unidos, no exige un plazo de espera para denunciar a una persona desaparecida. Pero eso no impide que algunas agencias impliquen criterios propios, especialmente si se trata de adultos. En este caso, la primera respuesta que recibió la familia fue ambigua. La policía no asumió de inmediato que Phoenix estuviera en peligro. Y aquí aparece un factor estructural que no puede pasar desapercibido. Las desapariciones de mujeres negras y jóvenes no suelen recibir la misma atención mediática ni institucional que las mujeres blancas. Y el caso de Phoenix no fue una excepción. A pesar de los datos preocupantes del vehículo abandonado, de las pertenencias intactas y de la falta de contacto, el nivel de urgencia en la respuesta inicial fue limitado. Los padres comenzaron desde el primer día una búsqueda paralela. Llamaron a hospitales, estaciones de policía y recorrieron lugares donde Phoenix podría haber ido. Contactaron con amigos, compañeros de la iglesia, antiguos conocidos, pero nadie sabía nada. Nadie la había visto. Fue como si hubiese disuelto sin dejar una huella. 3 días después de la desaparición, la familia descubrió por sí misma que el vehículo de Phoenix había sido hallado por la policía de San Luis, el mismo día de su desaparición. El coche había sido retirado del lugar y llevado a un depósito. Pero lo más alarmante es que no había sido vinculado oficialmente con una persona desaparecida. El registro del vehículo
estaba a nombre de Lawrence Coldon, no de Phoenix, por lo que se estableció de inmediato la conexión con su desaparición. Este desajuste técnico, el hecho de que Phoenix no figurara como propietaria legal del vehículo que conducía, produjo un retraso crítico en los primeros días de búsqueda. La policía de San Luis había tratado el caso como la de un vehículo abandonado. No se recogieron pruebas forenses de inmediato. No se preservó la escena como un posible indicio de actividad criminal. El coche fue remolcado, almacenado y luego devuelto a la familia sin un análisis exhaustivo. Para cuando los padres pudieron acceder al vehículo, cualquier rastro físico, como huellas, fibras o ADN que pudieran haber existido, ya se habían perdido o contaminado. La falta de preservación de evidencia fue un golpe devastador. Los Coldon, desesperados por respuestas, llevaron el vehículo a un especialista privado para intentar recuperar datos. Buscaron huellas, rastros de GPS, indicios de dónde pudo haber estado. Pero ya era tarde. El rastro se había enfriado en cuestión de días. Durante este mismo tiempo, la madre comenzó a organizar campañas de búsqueda, a imprimir carteles y a contactar con medios locales. Fue también cuando la familia empezó a notar la falta de cobertura mediática, mientras que otras desapariciones recibían atención nacional, pero muchas veces de víctimas blancas de clase media. El caso de Phoenix no alcanzaba más allá de los medios locales. La familia contrató incluso a investigadores privados. Uno de ellos fue Joe Delia, con experiencia en casos de personas desaparecidas, quien desde el principio advirtió que la falta de información inmediata y la pobre respuesta policial habían mermado seriamente las posibilidades de encontrar pistas sólidas. Se establecieron líneas telefónicas de denuncia, se difundieron mensajes en redes sociales y se organizaron vigilias públicas. Pero los días pasaban sin que nada concreto emergiera. Comenzaron a circular hipótesis no oficiales, como la fuga voluntaria, el conflicto familiar, incluso teorías que vinculaban a la trata de personas, pero en ninguna de ellas se sostenía con evidencia. Phoenix no tenía antecedentes de conducta errática ni historial de huida. Vivía en casa con sus padres, asistía a la iglesia con regularidad, tocaba el violín y, aunque era reservada en sus emociones, no había señales claras de un quiebre personal. Durante las primeras semanas tras la desaparición, la familia Coldon vivía entre llamadas, gestiones y silencios prolongados. Pero como suele ocurrir en estos casos, cuando la acción exterior no da resultados, la atención empieza a volcarse hacia el interior. ¿Quién era realmente Phoenix? ¿Qué estaba viviendo en los meses anteriores? ¿Había señales que no vieron? La imagen pública de Phoenix era la de una joven tranquila, muy reservada, educada, profundamente religiosa y comprometida con la iglesia. Tocaba el violín con gran habilidad. Había estudiado en la Universidad de Missouri, donde cursó durante varios semestres, aunque no completó el grado. Era una atleta desde pequeña, practicó esgrima y tenía un entorno familiar protector, sobre todo por parte de su madre. Pero esa imagen comenzó a matizarse a medida que la familia fue revisando las pertenencias personales de Phoenix en busca de pistas. Lo que encontraron no fue una respuesta clara, sino un espejo quebrado que revelaba aspectos desconocidos de su vida emocional. En su habitación había cuadernos, anotaciones y fragmentos de diarios personales. No estaban todos fechados ni ordenados, pero algunos textos daban cuenta de una joven que atravesaba tensiones internas. En varios pasajes hablaba de sentirse atrapada, de vivir una doble vida, de estar buscando su propia voz lejos de las expectativas que la rodeaban. No soy quienes ellos creen que soy, decía en unas anotaciones.
En otra escribía: estoy cansada de ocultar quién soy. No hay un contexto claro, ni destinatario definido. No se trataba de una confesión, sino de pensamientos fragmentados y a veces contradictorios. Lo que esas notas sugerían era una joven adulta en conflicto con su entorno. No necesariamente con su familia de forma explícita, pero sí con el modelo de vida que se esperaba de ella. La religión, la comunidad, el sentido del deber, todo eso formaba parte de su identidad, pero también parecía limitarla. Los investigadores privados, contratados por la familia, descubrieron algo más. Phoenix tenía un segundo teléfono, uno que su familia no conocía. A diferencia del número que usaba en casa, este otro dispositivo no figuraba en el plan familiar y no estaba registrado bajo su nombre. La existencia de este teléfono abrió una nueva línea de investigación, un espacio privado que ella había mantenido al margen. A través de este dispositivo se confirmaron comunicaciones con personas fuera del círculo familiar y religioso. Se habló de posibles amistades nuevas, incluso relaciones personales que Phoenix nunca había compartido en casa. Algunos mensajes, según revelaron más adelante, tenían un tono emocional intenso. Otros parecían parte de conversaciones con alguien en quien ella confiaba. No había, sin embargo, amenazas ni pruebas de que estuviera en peligro. Pero sí algo claro: Phoenix tenía partes de su vida que había elegido mantener en reserva. Para su familia, y en especial para su madre, estos hallazgos fueron profundamente desconcertantes. No porque supieran algo condenable en sí, sino porque revelaban una distancia emocional que nunca habían percibido. ¿Qué tanto conocían realmente a su hija? ¿En qué momento había comenzado ese proceso de separación silenciosa? La situación también abrió preguntas más amplias sobre las expectativas que muchas veces se depositan sobre los hijos y cómo esas expectativas pueden silenciar partes esenciales de su subjetividad. Phoenix no parecía estar huyendo de una amenaza concreta, sino de un desajuste interno entre quién era y quién sentía que debía de ser. Una amiga de la infancia, con quien Phoenix había retomado contacto poco antes de desaparecer, contó más tarde que Phoenix había hablado de mudarse, de comenzar de nuevo, de buscar otro tipo de vida. Pero nunca habló de forma definitiva. No había planes concretos, solo ideas, deseos a medio formar. Lo que parecía claro es que Phoenix estaba planeando un cambio. No era algo impulsivo ni desorganizado, sino algo que venía gestándose en silencio desde hacía tiempo. En este punto del relato, la pregunta se volvía más compleja. Ya no solo se trataba de dónde estaba Phoenix, sino también qué buscaba Phoenix. ¿Estaba intentando alejarse de algo? ¿O estaba tratando de encontrar algo que sentía perdido? Durante todo este tiempo, la familia Coldon pasó de esperar respuestas a tener que fabricarlas. Sin un cuerpo, sin pruebas forenses, sin testigos presenciales ni imágenes de seguridad, el caso se volvió una incógnita. A cada hipótesis que se generaba le faltaba una base concreta y a cada posible pista le seguía una desilusión. La policía del condado de San Luis mantenía el caso abierto como una desaparición, pero sin considerarlo crimen ni secuestro, al menos oficialmente. Esta calificación limitaba los recursos. En Estados Unidos, para que una desaparición de un adulto escale, debe de haber una evidencia clara de coacción, violencia o riesgo inminente. Ninguna de esas condiciones estaba comprobada en el caso de Phoenix. Por lo tanto, el expediente quedó en una especie de limbo institucional. Fue en el año 2012, más de medio año después de la desaparición, cuando el caso recibió
su primer tratamiento mediático a nivel nacional. El canal de televisión Investigación Discovery, a través del programa Desaparecidos, presentó un episodio sobre Fénix. La serie, producida por la periodista y activista de derechos civiles Soledad O'Brien, tenía un propósito claro: visibilizar desapariciones de personas de raza negra ignoradas por los medios principales. El programa presentó a Fénix no solo como una joven desaparecida, sino como un reflejo del sesgo mediático y policial que afecta a miles de familias afroamericanas en Estados Unidos. Allí se recuperaron fragmentos de su vida, entrevistas con sus padres, registros de la camioneta abandonada e incluso los escritos personales que ella había dejado atrás. Fue un primer paso importante para introducir el caso en la conciencia colectiva. En ese mismo año, el FBI comenzó a colaborar con el caso, pero lo hizo de forma auxiliar, al no haber evidencia de un delito federal, como secuestro o trata de personas. La agencia no asumió el liderazgo de la investigación, pero sin embargo proporcionó apoyo técnico en el análisis de datos, búsqueda de comunicaciones y exploración de conexiones digitales. Según los registros disponibles, no se encontraron transacciones bancarias posteriores a diciembre del año 2011, ni uso de su número de la Seguridad Social. Era como si Fénix no existiera más en el sistema. Los investigadores privados, por su parte, continuaban indagando posibles pistas. Joe Delia y otros colaboradores revisaron conexiones en redes sociales, registros telefónicos y relaciones personales fuera de su círculo familiar. Uno de los datos más inquietantes fue que en los primeros días previos a su desaparición, Fénix había estado en contacto directo con varias personas a través de su segundo teléfono, incluyendo personas que vivían fuera del estado. La naturaleza de esas conversaciones nunca fue revelada en detalle, pero no se descartó la posibilidad de que Fénix estuviera considerando un cambio de entorno o incluso salir de Missouri. También se exploró la posibilidad de que Fénix hubiera sido víctima de trata de personas, dada la región donde fue hallado el vehículo, una zona con alto riesgo documentado de explotación sexual, tráfico de drogas y redes clandestinas. Sin embargo, ni los registros policiales, locales, ni las investigaciones federales lograron vincular su desaparición con una red de este tipo. La familia seguía organizando conferencias de prensa, entrevistas con medios comunitarios y apariciones en programas de radio. Su madre en particular se convirtió en una figura visible de la lucha por los desaparecidos invisibles. Denunció el trato desigual que recibió el caso de su hija y cuestionó las prioridades de las agencias policiales, alegando que si Fénix hubiera sido blanca, el abordaje inicial habría sido completamente distinto. En el año 2017, 6 años después de la desaparición, el programa La desaparición de Fénix Coulter fue producida por un canal especializado en crímenes reales. Esta serie documental, dividida en 2 partes, reabrió el caso desde un enfoque más periodístico y psicológico. Los productores colaboraron con un nuevo equipo de investigación privado y entrevistaron a testigos que hasta entonces no habían hablado públicamente. Uno de los momentos más inquietantes del programa fue cuando se examinó la posibilidad de que Fénix hubiera cambiado de identidad o estuviera viviendo en algún lugar bajo otro nombre. Se compararon bases de datos de personas no identificadas vivas en refugios, hospitales y comunidades cerradas. También se analizaron reportes de mujeres desaparecidas recuperadas en otras jurisdicciones sin resultados positivos. El programa también sugirió, aunque sin afirmarlo rotundamente, que Fénix pudo haber estado enfrentando
una crisis emocional interna, posiblemente vinculada a su búsqueda de independencia, conflictos religiosos o presiones familiares. Se habló con expertos en salud mental sobre el fenómeno de las desapariciones voluntarias, especialmente entre mujeres jóvenes afroamericanas que sienten que sus vidas están atrapadas entre expectativas y limitaciones sistemáticas. Y aunque el documental atrajo una ola de atención pública, no aportó pruebas nuevas sustanciales, pero sí cumplió un rol esencial: reinstalar el caso en la conversación pública, 6 años después de que el Estado y los medios prácticamente lo hubieran abandonado. En ese mismo año, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados actualizó el perfil de Phoenix con una proyección de su rostro envejecido, para estimar cómo podría lucir a los 30 años. Esta imagen fue distribuida por redes sociales, estaciones de policía y organizaciones de ayuda, pero no generó nuevas pruebas. A nivel institucional, el caso seguía en punto muerto. La policía del condado de San Luis mantenía el expediente abierto, pero con actividad intermitente. No había ninguna sospecha formal, no había evidencias materiales, no existían testigos directos y, lo peor, no se podía confirmar si Phoenix estaba viva o muerta. Era una desaparición sin escena del crimen, sin móvil y sin secuencia narrativa identificable. A medida que pasaban los años y los esfuerzos institucionales disminuían, comenzó a crecer otro tipo de relato, el de las teorías. Algunas nacieron de observaciones legítimas, otras del agotamiento de una familia que buscaba respuestas en todas las partes, y muchas más se construyeron a través de la interpretación. Lo que tenían en común era que intentaban llenar un vacío que el sistema no podía o no quiso resolver. Una de las primeras teorías que tomó fuerza fue la del secuestro, en particular una variante asociada a la trata de personas. El hecho de que su vehículo apareciera en San Luis, una zona con antecedentes de actividad criminal, reforzaba esta hipótesis. La teoría del secuestro se apoyaba también en otros indicios: el abandono repentino del coche, las pertenencias dejadas atrás y la falta de comunicación posterior. Pero, sin embargo, nunca hubo evidencia física que confirmara que Phoenix fuera víctima de una red de trata o de explotación. No apareció ADN externo en el vehículo, ni rastros de violencia. Los perros que rastrearon no detectaron un rastro claro más allá del lugar del abandono. Se trataba, por tanto, de una hipótesis plausible pero no comprobada. Una segunda teoría apuntaba a una posible desaparición voluntaria. Esta línea surgió a partir de la revisión de su vida personal. Ya habíamos mencionado la existencia de un segundo teléfono, no registrado a nombre de la familia, a través del cual Phoenix mantenía comunicaciones que su entorno más cercano desconocía. Esto, sumado a los escritos encontrados en su habitación, donde hablaba de sentirse atrapada, de querer empezar de nuevo, de no ser quien los demás creían, llevó a algunos a plantear la posibilidad de que Phoenix hubiera decidido alejarse. ¿Sería posible que hubiera planeado una salida encubierta de su vida? Técnicamente sí. Phoenix era una mujer inteligente, reservada, acostumbrada a no compartir todo en su entorno. Tenía vehículo propio, acceso a Internet y, como se comprobó, contactos fuera del círculo familiar. Si hubiera querido marcharse, podría haberlo hecho. Pero aquí la teoría empezaba a flaquear. No había evidencia de preparación, no había retiro de dinero, no llevó identificación, ni ropa, ni objetos personales esenciales. No compró billetes de transporte ni hizo reservas. Y lo más importante, no hubo comunicación alguna desde ese día, ningún rastro, incluso para alguien que quiera desaparecer por completo.
Años más tarde, los investigadores privados y periodistas plantearon otra variante, la posibilidad de un colapso emocional. En este escenario, Phoenix no huye ni es capturada, sino que sufre un episodio de crisis, psicológica o incluso neurológica, que la lleva a abandonar su vehículo y alejarse a pie. Esta teoría intenta explicar la ausencia de violencia o huellas en el lugar, pero también se enfrenta a una misma contradicción. Si se trató de una desorientación momentánea, ¿cómo es posible que nunca haya sido vista? Que no apareciera ni viva ni muerta, ni en hospitales, ni en centros sociales, ni como persona no identificada. Una línea menos explorada, pero que surgió tras el documental del año 2017, fue la de la vida doble. El programa sugiere, aunque sin afirmarlo directamente, que Phoenix podría haber llevado una existencia paralela, más libre, más alejada de las normas religiosas y familiares que regían en su casa. Se habló de relaciones personales fuera del conocimiento de sus padres, de cambios en su estilo de vida, incluso de actividades que ella misma describía como prohibidas. Pero esto tampoco se traduce automáticamente en el móvil de su desaparición. Tener conflictos internos o secretos no implica querer desaparecer, ni mucho menos que alguien decida hacerla desaparecer. En el ámbito de la investigación forense, se han hecho múltiples comparaciones entre registros dentales de Phoenix y cuerpos no identificados hallados en diferentes estados. A lo largo de los años, los datos biométricos de Phoenix, como huellas, muestras de ADN e historial médico, han sido ingresados en bases de datos nacionales. Hasta la fecha, ninguno de estos cruces ha arrojado resultados coincidentes. El caso de Phoenix ha dado muchas hipótesis, pero ninguna ha podido ser demostrada. No hay sospechosos, no hay escena del crimen, no hay carta de despedida y no hay actividad posterior. Pero más allá de la especulación, hay algo que persiste: el desgaste emocional de una familia que ha tenido que sobrevivir al silencio, a vivir no solo sin respuestas, sino también sin certezas, a convivir con el hecho de no saber si deben de guardar luto o seguir buscando. Phoenix desapareció a los 23 años. Hoy tendría 36. Y mientras el tiempo avanza, la pregunta sigue intacta. No solo qué le pasó, sino por qué no hemos podido saberlo. Han pasado ya más de 13 años desde aquella tarde, de diciembre. 13 años en los que la vida siguió, pero nunca igual. Phoenix tendría hoy 36 años. Sus amigas desde entonces tienen familias, trabajos, vidas visibles. Ella, en cambio, permanece detenida en una imagen fija, una fotografía que envejece solo en la imaginación de quienes todavía la buscan. El caso no está cerrado legalmente. Sigue abierto, pero la falta de nuevos datos, la fragmentación institucional y la erosión del tiempo hacen que cada vez sea más difícil encontrar una resolución. Más allá de este caso, lo que expone la historia de Phoenix Goldon son fallos estructurales, un sistema que no responde igual a todas las desapariciones, una sociedad que decide a quién buscar con fuerza y a quién deja en silencio, y familias que, ante esta desigualdad, tienen que convertirse en detectives, activistas y, sobre todo, en guardianes de una memoria que no puede permitirse desaparecer. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.